Todo ser humano, en algún momento de su vida, se ha topado con un muro invisible. No tiene nombre ni rostro que se pueda desafiar. No grita, susurra. Vive silenciosamente en tu interior, paciente y astuta, esperando el momento preciso en que decidas hacer algo importante. Es el peso que oprime tu pecho cuando despiertas con ambición y te acuestas con arrepentimiento. Es esa voz sutil que dice, hoy no. Lo harás cuando estés listo. Y así, los días pasan y los sueños se llenan de polvo. Nos convencemos de que esperamos el momento perfecto, la energía adecuada, la oportunidad precisa. Pero bajo todas las excusas, se esconde una verdad más silenciosa: no es el mundo lo que nos detiene, sino la guerra interior. La guerra del arte comienza ahí mismo, en ese silencioso campo de batalla entre la persona que somos y la persona en la que estamos destinados a convertirnos. Cada mañana, antes de tomar la primera decisión, esta guerra despierta. No lleva armadura, no empuña espada. Se oculta tras nuestra comodidad, nuestras distracciones, nuestras interminables justificaciones. Se disfraza de ajetreo, de cansancio, de la ilusión de estar preparados. Y, sin embargo, su arma más poderosa es simple: la resistencia. Esa fuerza invisible que nos impide empezar el libro que soñamos escribir, construir el negocio que arde en nuestro interior, entrenar nuestro cuerpo, crear arte, vivir plenamente. Parece inofensiva, pero es letal. Porque cada día que nos rendimos ante la resistencia, una pequeña parte de nuestro potencial muere silenciosamente en la oscuridad. Imagina, por un momento, que el mundo que anhelas, la versión de ti que vive sin miedo, que crea libremente, que se mantiene en plena armonía con su propósito, no es una fantasía, sino una realidad que aguarda al otro lado de la acción. Sin embargo, algo custodia esa puerta. Es ancestral, astuto y profundamente personal. Steven Pressfield lo llama resistencia y lo considera el enemigo de todo lo noble que hay en nosotros. ¿Lo has sentido? Cuando te sentaste frente a una página en blanco y de repente tu mente quedó en blanco. Cuando te prometiste emprender ese negocio y luego te convenciste de esperar al mes que viene. Cuando intentaste cambiar tus hábitos, levantarte más temprano, enfrentar tus miedos, y te encontraste negociando contra tu propio destino. Esa vacilación, esa inseguridad, ese cansancio repentino, eso es la resistencia disfrazada. No es falta de inspiración, es el miedo a nuestra propia grandeza. Porque superar la mediocridad, abrazar nuestro propósito, es arriesgarse al rechazo, a la exposición, al fracaso. Y el ego, por frágil que sea, hará cualquier cosa para protegernos de ese dolor, incluso si eso significa asfixiar el alma con comodidad. Mira a tu alrededor, cada calle, cada red social, cada tarde tranquila, y verás un mundo lleno de vidas a medias. Personas que una vez soñaron con pasión, que una vez sintieron la llama de la creación, ahora adormecidas por la distracción, postergando sin cesar la llamada que nunca deja de susurrar. El artista nunca pinta, el escritor nunca escribe, el emprendedor nunca emprende, el amante nunca ama. No por pereza, no por falta de visión, sino porque la resistencia se ha instalado en sus corazones y los ha convencido de que mañana es más seguro. Pero mañana nunca llega. Mañana es la máscara que la resistencia usa para seducirnos y sumirnos en la quietud. Y así vivimos en una cultura rebosante de talento y sedienta de valentía. Glorificamos las ideas, pero evitamos la acción. Idealizamos el potencial, pero tememos la transformación. Y en este miedo silencioso, se libra una batalla invisible, una batalla que no se libra en el mundo, sino en el alma de cada individuo que se atreve a crear algo real. La guerra del arte no trata solo de arte. No es simplemente un libro para pintores, escritores o músicos. Es para cualquiera que haya sentido alguna vez una vocación, una atracción hacia algo superior, algo sagrado, y se haya encontrado paralizado al borde del comienzo. Es para el soñador que sabe lo que quiere pero no puede cruzar el umbral. Es para quien se planta ante la página en blanco, el lienzo vacío, la puerta cerrada, y siente el peso de cadenas invisibles.
Porque vivir plenamente, crear algo significativo, es enfrentarse a esta resistencia a diario. La batalla nunca termina, pero te transforma. Refina tu espíritu, disciplina tu mente y humilla tu ego. Te exige sacrificar la comodidad por un propósito y, a cambio, te brinda una vida que se siente viva. Toda historia de grandeza comienza en esta guerra. El novelista que se levanta antes del amanecer para escribir a pesar del cansancio. El atleta que entrena en el silencio de la madrugada. El emprendedor que da el primer paso, aterrador, hacia lo desconocido. El padre o la madre que elige la paciencia y la presencia cuando el mundo exige distracción. Cada uno de ellos está en guerra, aunque no contra el mundo, sino contra sí mismo. Han aprendido que la maestría no se trata de habilidad, sino de desafío. El desafío de la resistencia, la rebelión contra la mediocridad. Es una declaración de que el miedo no será el autor de sus vidas. Y, sin embargo, la mayoría nunca hace esa declaración. Esperan a que llegue el coraje antes de empezar, sin darse cuenta de que el coraje nace solo al comenzar. La revelación de Pressfield es brutal en su simplicidad. El mayor enemigo del éxito no es el fracaso, sino la indecisión. El fracaso, al menos, te impulsa hacia adelante, la indecisión te mantiene suspendido en la ilusión de seguridad. ¿Pero qué tiene de seguro una vida no vivida? ¿Qué consuelo puede haber en el silencioso arrepentimiento de lo que pudo haber sido? La batalla invisible en nuestro interior no se libra una sola vez, se libra cada día al despertar y decidir si avanzar hacia nuestra vocación o refugiarnos en la distracción. Y cada día elegimos, consciente o inconscientemente. Suena el despertador y la resistencia susurra, duerme un poco más. Surge la idea y la resistencia murmura, todavía no estás listo. Aparece la oportunidad y la resistencia advierte, es demasiado arriesgado. Este es el lenguaje del enemigo interior. Habla con lógica, con miedo, con falsa seguridad. Suena a razón, pero es parálisis disfrazada de sabiduría, y sin embargo, algo más profundo se agita en tu interior, una voz más serena y firme que no discute ni exige. Simplemente llama. El llamado a crear. A construir. A escribir. A servir. A vivir con autenticidad. Esa voz es el artista interior, el guerrero, la fuerza divina que busca expresarse a través de ti. No promete facilidad, pero sí significado. No ofrece comodidad, pero sí libertad. La guerra del arte es el despertar de esa voz, el momento en que te das cuenta de que la batalla que creías librar contra el mundo era, en realidad, contra ti mismo. No es una guerra para destruir lo externo, sino para liberar lo interno. Todo acto creativo, toda búsqueda de un propósito, comienza al detenerse en este umbral y elegir luchar. Y la belleza de esta batalla reside en que no exige perfección, solo persistencia. Cada pequeña victoria, un párrafo escrito, un entrenamiento completado, una conversación sincera, va debilitando la fortaleza de la resistencia. Con el tiempo, empiezas a verla no como un enemigo al que temer, sino como una brújula que te guía hacia tu máximo crecimiento. Porque la resistencia solo aparece donde reside el significado. Nunca se presenta ante lo trivial, solo combate lo que de verdad importa. Así que la próxima vez que sientas miedo, procrastinación o duda, recuerda, esta es la señal de que estás en el camino correcto. La batalla invisible en tu interior no está ahí para detenerte, está ahí para moldearte, y quizás esa sea la mayor paradoja de todas, que la lucha que más tememos sea la prueba misma de que nuestro propósito es real. Todo artista, todo soñador, todo constructor que ha cambiado el mundo comenzó con la resistencia atormentando su mente, susurrándole razones para detenerse. Pero aún así siguieron adelante. Libraron la guerra invisible. Y a través de esa lucha, se convirtieron en algo más que creadores, se convirtieron en guerreros del propósito. Porque esta es la esencia de la guerra del arte, que la lucha por tu alma creativa no es una maldición, sino una vocación. Una invitación sagrada a levantarte cada día y combatir las fuerzas que buscan mantenerte en la mediocridad. Y cuando eliges luchar,
luchar de verdad, sucede algo extraordinario. El mundo se inclina silenciosamente a tu favor, el aire se vuelve más intenso, el corazón se aquieta y, por un breve y brillante instante, lo sientes, la claridad de propósito que todo ser humano nace para encontrar. La batalla nunca termina, pero al lucharla, cobras vida. La guerra del arte no comenzó como una teoría, sino como una confesión, la admisión de un hombre que había luchado contra sus propios demonios internos el tiempo suficiente para reconocerlos por su nombre. Steven Pressfield no fue un éxito repentino, ni un prodigio dotado de una disciplina innata. Fue, en sus propias palabras, un hombre que fracasó durante años. Trabajó como camarero, condujo camiones, vivió en su coche y acumuló rechazo tras rechazo mientras perseguía el sueño de convertirse en escritor. Pero a través de esa lucha, a través de incontables intentos fallidos y largas noches de dudas, descubrió algo profundo: el enemigo no era el mundo, ni el mercado, ni la mala suerte. El enemigo residía en su interior. Era invisible, paciente e implacable, la sutil y poderosa fuerza que surgía cada vez que se sentaba a trabajar. La llamó resistencia. Y se convirtió en la lente fundamental a través de la cual vería no solo su vida, sino la lucha creativa de la humanidad misma. Este libro, esta filosofía, nació de ese descubrimiento, que todo el potencial humano está atrapado en una guerra silenciosa entre el alma que anhela expandirse y el miedo que se aferra a la seguridad. La guerra del arte no trata sobre cómo crear arte, sino sobre cómo superar la fuerza interior que te impide crear. Esta premisa es engañosamente simple, pero explica casi cada momento de estancamiento, vacilación y potencial no realizado en nuestras vidas. ¿Por qué tenemos ideas que nunca llevamos a cabo? ¿Por qué nos sentimos llamados a la grandeza y, sin embargo, permanecemos encadenados a la mediocridad? ¿Por qué comenzamos proyectos, relaciones o sueños con fervor, solo para abandonarlos cuando empieza el verdadero trabajo? La respuesta, insiste Pressfield, no es la pereza ni la falta de talento, sino la resistencia, el enemigo que nos autogeneramos y que se alimenta del miedo, la comodidad y la distracción. Es el antagonista interno y universal de la ambición humana. Toda persona que haya intentado alguna vez superar lo ordinario la ha sentido, aunque no supiera su nombre. Es la atracción gravitacional hacia la comodidad, la inercia invisible que nos impide avanzar. Y cuanto más importante sea un sueño para nuestra alma, mayor será la resistencia que sentiremos hacia él. Esa es la cruel ironía: los proyectos que más nos importan son precisamente aquellos que con más ahínco intentaremos evitar. Para comprender esta guerra, primero debemos ver la vida como Pressfield la vio. No como una trayectoria de logros, sino como un campo de batalla del devenir. Cada día, el artista, el emprendedor, el pensador y el buscador se enfrentan al mismo adversario invisible. No son los críticos, ni la competencia, ni la economía, sino esa voz interior que dice: no estás listo. Es la sutil resistencia a sentarse, a empezar, a enfrentarse a la página en blanco o al primer paso. Pressfield descubrió que la resistencia no es racional, es emocional, instintiva y profundamente humana. Es el miedo al cambio disfrazado de lógica, el miedo al fracaso disfrazado de humildad, el miedo al éxito disfrazado de modestia. Utilizará todas las tácticas: procrastinación, perfeccionismo, inseguridad, exceso de actividad, para impedir que hagas tu trabajo. Y no te equivoques, la resistencia no se conforma con la demora. Busca la derrota. Su objetivo es evitar que empieces, porque sabe que una vez que empiezas con seriedad, te vuelves poderoso. La vida de Pressfield fue prueba de ello. Durante años, vivió paralizado, convenciéndose de que se preparaba, aprendía, recopilaba material. Pero en el fondo, sabía que evitaba el verdadero trabajo. Luchaba contra un enemigo invisible y perdía. Solo cuando tomó la decisión, una decisión silenciosa y privada, de profesionalizarse, de tratar su oficio como una labor sagrada, algo cambió. La resistencia no desapareció, se hizo más fuerte. Pero ahora la reconocía por lo que era: una prueba de valía.
Cada mañana le susurraba razones para detenerse y cada mañana las ignoraba y escribía de todos modos. Ese desafío diario, esa sagrada repetición del esfuerzo, se convirtió en su liberación. A través de ella, comprendió que la lucha en sí no era una maldición, sino una vocación. La guerra no era una señal de que algo andaba mal, era la prueba de que algo profundamente correcto intentaban hacer. La guerra del arte nos invita a ver la resistencia no como un defecto personal, sino como una ley universal. Así como la gravedad se opone al vuelo, la resistencia se opone al crecimiento. Es la fuerza contraria natural a la evolución humana y su presencia es el indicador más seguro de que estás en el camino correcto. Si no sientes resistencia, significa que no estás haciendo nada importante. Pero en el momento en que te acercas a algo sagrado, un propósito, una visión, una verdad, la resistencia surge. Y esta es la paradoja, aunque se siente como un enemigo, la resistencia también es una brújula. Apunta directamente hacia el trabajo que estás destinado a realizar. Aquello que más temes, aquello que evitas con más pasión, suele ser precisamente lo que te liberaría. Así, la premisa de la guerra del arte es a la vez brutal y liberadora. Tu vocación y tu mayor temor van en la misma dirección. La genialidad de la reflexión de Pressfield reside en su universalidad. Aunque nacida en el mundo de la escritura y el arte, la resistencia opera en todos los ámbitos de la vida humana. Impide que el emprendedor lance su idea, que el líder exprese su verdad, que el atleta entrene, que el estudiante estudie, que el padre o la madre se involucre plenamente, que el amante se muestre vulnerable. Se alimenta de la indecisión y crece a través de la evasión. Cuanto más tiempo la obedecemos, más fuerte se vuelve. Y, sin embargo, nunca puede ser destruida por completo, solo se la puede superar con esfuerzo, resistencia y perseverancia. La guerra del arte no trata de eliminar la resistencia, sino de dominar la disciplina para actuar a pesar de ella. Porque la guerra nunca termina. La única diferencia entre el aficionado y el profesional, dice Pressfield, es que el aficionado espera la inspiración, mientras que el profesional actúa independientemente de sus sentimientos. En esencia, la guerra del arte es un espejo que refleja el conflicto interno entre quienes somos y quienes podríamos llegar a ser. Todo ser humano alberga dos yo's, el yo inferior, atado al miedo y al ego, y el yo superior, impulsado por el propósito y la expresión. La resistencia florece en el vacío que lo separa. Se alimenta de ese espacio donde el potencial permanece sin explotar. Cuando elegimos la distracción en lugar de la creación, la comodidad en lugar del desafío, las excusas en lugar del esfuerzo, nos rendimos ante el yo inferior. Pero cada vez que actuamos, cada vez que nos sentamos, nos comprometemos y trabajamos, superamos ese vacío. Nos alineamos con el yo superior y, al hacerlo, experimentamos la libertad. La guerra, entonces, no es solo contra la pereza o la duda, sino contra las partes de nosotros mismos que temen convertirse en quienes realmente somos. La premisa de Pressfield es profundamente espiritual, aunque se disfrace de pragmatismo. Sugiere que el acto de crear no es meramente personal, sino sagrado. Cuando escribimos, pintamos, construimos o servimos desde la autenticidad, participamos de un proceso divino, la misma fuerza que creó las galaxias y la vida misma. Resistirse a ese llamado, por lo tanto, no es solo negarnos a nosotros mismos, sino negar el impulso creativo del universo que fluye a través de nosotros. La resistencia, en este sentido, no es solo oposición psicológica, sino espiritual, una fuerza que busca mantener a la humanidad dormida, sumisa e insatisfecha. Cada vez que cedemos ante ella, oscurecemos la luz de nuestro potencial colectivo. Pero cada vez que la combatimos, incluso en el acto más pequeño, afirmamos lo divino que reside en nosotros. Nos convertimos en co-creadores con la vida misma, por eso, la guerra del arte es más que retórica motivacional, es un manifiesto filosófico. Nos exige que dejemos de esperar permiso para ser quienes ya somos.
Nos despoja de las reconfortantes ilusiones que nos mantienen estancados, la creencia de que las condiciones deben ser perfectas, que la inspiración debe llegar de repente, que el éxito debe estar garantizado antes de empezar. Nos revela la verdad que secretamente conocemos pero que rara vez afrontamos, que todo crecimiento requiere sacrificio, que toda creación requiere valentía y que toda libertad requiere lucha. El campo de batalla no es glamuroso. Es el escritorio, el estudio, el gimnasio, la mesa de la cocina, cualquier lugar donde te enfrentas a ti mismo y te niegas a retroceder. El enemigo no es el mundo, es tu propia resistencia a tu potencial. Y la victoria no es un trofeo ni aplausos, sino la silenciosa satisfacción de saber que te presentaste por completo, a pesar del miedo. El mensaje de Pressfield sigue resonando porque apela a algo atemporal de la condición humana. El mundo moderno es más ruidoso, más rápido y está más distraído que nunca, pero la batalla fundamental permanece inalterable. Nos ahogamos en herramientas de conveniencia, pero anhelamos un propósito. Nos rodea el ruido, pero nos aterroriza el silencio, pues en el silencio la resistencia se hace más fuerte. Hemos sustituido el trabajo profundo por el movimiento constante, desplazarnos, publicar, reaccionar, confundiendo actividad con progreso. Pero Pressfield nos recuerda que el verdadero progreso comienza en la quietud, en ese momento incómodo en que nos enfrentamos a nuestra propia vacilación y elegimos actuar de todos modos. La guerra simplemente ha evolucionado, de campos de batalla físicos a mentales, de espadas a pantallas. Pero el enemigo es el mismo. Acecha en cada decisión que posterga, en cada comodidad que elegimos en lugar del desafío, en cada día que pasamos sobreviviendo en vez de creando, sin embargo, en esta premisa reside una profunda esperanza. Porque si el enemigo está dentro de nosotros, también lo está el poder para vencerlo. La guerra del arte no es un lamento por la debilidad humana, sino una celebración de nuestra capacidad para trascenderla. Pressfield nos asegura que la resistencia es fuerte, pero el alma es más fuerte. Que cada vez que afrontamos el miedo y actuamos a pesar de él, recuperamos territorio dentro de nosotros mismos. Crecemos. Evolucionamos. Nos acercamos a la verdad de quienes estamos destinados a ser. La guerra, por lo tanto, no es algo que temer, sino algo que abrazar. Es la fricción necesaria que nos refina, la forja en la que se forja el propósito. Sin resistencia, no habría valentía, ni crecimiento, ni grandeza. La lucha es la prueba de la trascendencia, esta es, en última instancia, la premisa que impulsa la guerra del arte. La vida es una tensión constante entre la fuerza que nos llama a transformarnos y la fuerza que busca mantenernos pequeños. Todo soñador, todo creador, todo buscador debe decidir de qué lado estará. No hay terreno neutral. Evitar la guerra es perder por omisión. Pero luchar, levantarse cada día y enfrentarse de nuevo a la resistencia, es vivir con integridad, recorrer el estrecho sendero de la autenticidad, rozar lo divino. La revelación de Pressfield es que esta batalla no es un castigo, es un privilegio. Significa que estás vivo, que estás siendo llamado a crear, a construir, a expresar algo que no existía antes de ti. Así pues, la guerra del arte se erige como mapa y espejo. Un mapa para quienes están dispuestos a explorar el terreno interior de la resistencia y un espejo para quienes desean ver que los ha frenado. Nos dice que el éxito no reside en el talento, la suerte ni el momento oportuno, sino en la perseverancia. Que la grandeza pertenece a quienes se presentan, a quienes luchan superando la duda, a quienes persisten ante el miedo. Es el himno del trabajador, del artista, del guerrero del espíritu que comprende que la plenitud no se halla en la ausencia de lucha, sino en su dominio. La guerra que libramos sin saberlo es, en realidad, la más importante de todas, pues determina no solo lo que creamos, sino en quién nos convertimos. El enemigo está dentro de nosotros, sí, pero también el héroe. En el momento en que comprendemos esto, comienza el verdadero trabajo. La resistencia, según Pressfield, es la fuerza más insidiosa y universal de la experiencia humana. Es invisible, pero tangible, silenciosa, pero ensordecedora, sutil, pero implacable.
Es la verdadera antagonista en toda historia de crecimiento, creatividad y transformación. Comprender la resistencia es comprender por qué los sueños mueren antes de nacer, por qué el potencial permanece sin realizar, por qué la humanidad a menudo vive por debajo de su propio potencial. No es una maldición mística ni una debilidad moral, es simplemente la fuerza natural que surge para oponerse a cualquier acto de autoexpansión. En el momento en que te propones superarte, crear, romper con un viejo patrón, la resistencia despierta como una sombra que sigue a la luz. Tiene una sola misión, impedir que hagas tu trabajo. Es implacable, engañosa y profundamente personal. Conoce tus miedos mejor que tú mismo. Habla con tu propia voz, usando tu propia lógica, susurrando excusas razonables que parecen protectoras, pero que, en realidad, son venenosas. No estás listo, dice. Necesitas más tiempo. Deberías investigar más. Tal vez el año que viene. Y así, con un camuflaje perfecto, nos seduce hacia la quietud. La llamamos procrastinación, distracción, perfeccionismo, inseguridad, pero estos no son más que síntomas de la misma enfermedad. La resistencia no es algo que aparece una sola vez, se regenera cada mañana, renovada por el simple hecho de que tu propósito aún existe. No se puede destruir, pero se puede superar, y el primer paso hacia el dominio es reconocer sus múltiples disfraces. La resistencia se nutre de la comodidad. Se alimenta de la rutina, de la previsibilidad, de la ilusión de que podemos transitar por la vida sin confrontación. Es más fuerte cuando estamos cerca de un gran avance, cuando hay mucho en juego, cuando el trabajo realmente importa. No surge ante tareas triviales, reserva su furia para lo que toca el alma. Por eso, paradójicamente, los proyectos que más nos asustan suelen ser los más importantes. Cuanto más sientes la resistencia, más clara es la señal de que te encuentras al borde de algo sagrado. Pressfield describe que la resistencia nunca atacará la mediocridad, porque la mediocridad no representa ninguna amenaza. Se siente atraída por la grandeza, por cualquier acto que ilumine el mundo. Es la fuerza gravitacional que se opone al cohete del potencial humano, y la única manera de escapar de su dominio es mediante la constancia en la acción. Comprender esto lo cambia todo. El miedo no es una advertencia para retroceder, sino una brújula que apunta directamente hacia lo que debes hacer. Lo que más temes es lo que debes perseguir. El miedo del escritor a la página en blanco, el miedo del emprendedor al fracaso, el miedo del líder a la visibilidad, todo ello demuestra que están en el lugar correcto. La resistencia es psicológica, pero sus consecuencias son espirituales. Nos mantiene atrapados en ciclos de existencia a medias. Nos susurra distracciones, desplazamiento interminable, planificación interminable, espera interminable del momento perfecto. Crea una niebla interna, haciendo que la tarea más simple parezca monumental. Nos hace pensar demasiado, prepararnos en exceso y rendir por debajo de nuestras posibilidades. No tiene piedad, pero no tiene poder real, excepto el que nosotros le otorgamos. La genialidad de Pressfield reside en su planteamiento: la resistencia no se combate con emociones, se combate con trabajo. La cura no es la motivación, sino el movimiento. Cada vez que te sientas a trabajar, a pesar del miedo, debilitas su dominio. Cada vez que te presentas, recuperas terreno. La resistencia no puede coexistir con la acción disciplinada, porque en el momento en que empiezas, comienza a morir. Por eso empezar siempre es lo más difícil, es el nacimiento de la rebeldía. En ese instante inicial, declaras la guerra a la inercia de tu propia mente. Silencias las 1000 excusas y respiras una sola bocanada de verdad: lo haré de todos modos. Esa es la esencia de la guerra del arte, pero Pressfield no se limita a nombrar al enemigo, revela su naturaleza. La resistencia es impersonal. No le importa quién seas, cuál sea tu pasado ni cuán talentoso seas. Opera sin prejuicios, afectando tanto al santo como al pecador. No descansa, pero también tiene una debilidad: no puede actuar. La resistencia no puede crear, solo puede impedir la creación. No tiene energía propia,
se alimenta de la tuya. Se nutre del miedo, la duda y la vacilación, pero se debilita cuando actúas. Por lo tanto, el arma más poderosa contra ella no es el coraje ni la brillantez, sino la rutina. Para comprender plenamente la resistencia, es necesario comprender el concepto de convertirse en profesional. En el marco de Pressfield, la humanidad se divide no por la habilidad, sino por la actitud, el aficionado y el profesional. El aficionado trabaja cuando está inspirado, busca comodidad y espera permiso. El profesional trabaja todos los días, independientemente de su estado de ánimo, sin esperar aplausos. El aficionado negocia con la resistencia, el profesional la ignora. El aficionado sueña con el éxito, el profesional se compromete con el proceso. Esto no es solo una mentalidad, es un compromiso espiritual con el propio potencial. Convertirse en profesional es declarar que tu trabajo no es opcional, sino tu deber. El profesional sabe que la resistencia nunca desaparece. Espera pacientemente, cambiando de forma, adaptándose a cada nuevo nivel de crecimiento. Susurrará más fuerte a medida que te acerques a la meta. Te tentará con distracciones disfrazadas de oportunidades, nuevas ideas, nuevos compromisos, nuevas crisis, todo diseñado para alejarte del trabajo que más importa. Te convencerá de que tu esfuerzo es inútil, que tu arte no vale nada, que tu vocación es infantil. Pero el profesional sabe que nada de esto es real. Espera la resistencia, la recibe cada mañana como a una vieja adversaria y, aún así, se pone a trabajar. No hay drama, ni negociación, ni tormenta emocional. Solo existe el sagrado ritual de presentarse. Así, enseña Pressfield, es como se crean las obras maestras, no a través de arrebatos de inspiración, sino a través de la confrontación disciplinada con la resistencia día tras día. La musa favorece a los constantes, no a los apasionados. La musa recompensa a quienes persisten mucho después de que la emoción inicial se haya desvanecido. Otra de las máscaras de la resistencia es la racionalización. Disfraza el miedo de lógica, encubriendo la cobardía con razonamientos ingeniosos. Nos dice que no podemos empezar hasta que tengamos más tiempo, más dinero, más claridad. Nos convence de que la preparación es progreso. Pero como señala Pressfield, la resistencia jamás se vencerá con el pensamiento. Solo se la puede derrotar actuando. Toda justificación para la demora, por muy inteligente que parezca, es un acto de rendición. La verdad es que las condiciones nunca serán perfectas. Nunca habrá suficiente tiempo, suficiente certeza, suficiente aprobación. Quienes las esperan, esperarán eternamente. El campo de batalla de la creación está plagado de fantasmas de planes brillantes jamás ejecutados. Vencer la resistencia es abandonar la ilusión de estar listos y aceptar la realidad de la imperfección. Se empieza donde uno está, con lo que se tiene, y se confía en que la claridad llegará con el movimiento. El progreso nace del impulso, no del dominio. Pressfield extiende esta lección más allá del arte, a la vida misma. La resistencia no se limita a la creatividad, se opone a cualquier acto que exija crecimiento o integridad. Se resiste al ejercicio, al aprendizaje, a la honestidad, al perdón y al amor. Aparece siempre que intentamos convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Es la razón por la que evitamos conversaciones difíciles, abandonamos hábitos saludables o nos conformamos con relaciones que no nos enriquecen. Se disfraza de pereza, pero sus raíces están en el miedo, miedo al cambio, miedo al fracaso, miedo al éxito. La cruel verdad es que no tememos tanto al fracaso como al peso de nuestro propio poder. Si triunfamos, ya no podemos escondernos tras excusas. Si ascendemos, debemos cargar con el peso de las expectativas. Y así, inconscientemente, elegimos la seguridad de la lucha en lugar del riesgo de la realización. La resistencia se nutre de ese miedo, convenciéndonos de que la comodidad es la paz cuando, en realidad, es la rendición. Comprender la resistencia implica entender que es una compañera de toda la vida. El objetivo no es erradicarla, sino redefinir nuestra relación con ella.
Cada vez que la enfrentamos, recordamos que nuestro propósito sigue vivo. La resistencia es la prueba de que estamos vivos, de que estamos llamados a hacer algo significativo. La ausencia de resistencia no es paz, sino complacencia. Por eso Pressfield enseña que el profesional no odia la lucha, la honra. Considera la resistencia como la guardiana de la grandeza, la que determina el destino. Garantiza que solo quienes estén dispuestos a luchar por su vocación la alcancen. Este cambio de perspectiva es liberación. Significa que el dolor de la disciplina, la ansiedad antes de empezar, la fricción diaria, todo ello, no es castigo, sino preparación. Es la prueba de la autenticidad. Si el trabajo fuera fácil, cualquiera lo haría y no tendría sentido. El peso de la resistencia es lo que da valor a la creación, dominar la resistencia es dominar el arte de empezar. Cada día, el artista debe cruzar el umbral entre la intención y la ejecución. Ese único paso es donde la mayoría fracasa, pues se siente como la muerte de la seguridad del sueño, la muerte de la perfección. Una vez que empiezas, te arriesgas a la imperfección, te arriesgas al fracaso, te arriesgas a ser visto. Pero ese es el precio de la vida. La página en blanco, el escenario vacío, la idea sin empezar, estos son los altares sagrados sobre los que ofrecemos nuestro miedo a cambio de libertad. La sabiduría de Pressfield reside en que la musa, el espíritu creativo, no visita a quienes esperan, visita a quienes trabajan. La musa recompensa la acción, no la contemplación. Cuando te sientas a trabajar, incluso sin inspiración, algo invisible comienza a moverse. La niebla se disipa, las palabras fluyen, el ritmo aparece. La creación no es una chispa celestial, sino el resultado de la persistencia interna. La inspiración, entonces, no es la causa del trabajo, sino su consecuencia. Pressfield también nos recuerda que la resistencia es lo suficientemente astuta como para evolucionar. Cuando la vencemos en un área, aparece en otra. Se adapta a nuestra identidad, utilizando nuestras fortalezas en nuestra contra. Para el ambicioso, se convierte en perfeccionismo, para el humilde, en inseguridad, para el analítico, en un análisis excesivo e interminable. Nunca repite el mismo ataque, porque nos estudia minuciosamente. La única defensa constante es la conciencia, saber que la resistencia existe, esperarla y negarse a dejarse sorprender por su presencia. La conciencia transforma la frustración en concentración. Cuando ves surgir la resistencia, puedes sonreír y decir, ah, ahí estás, y luego seguir adelante con el trabajo. La guerra nunca termina, pero el guerrero se vuelve más sabio. Con el tiempo, el artista aprende a convivir con la resistencia, a usar su energía como guía. Cuanto más fuerte se sienta la resistencia, más vital debe ser la misión. Este marco se extiende a todos los ámbitos del desempeño y la realización personal. Los atletas sienten la resistencia al despertarse para entrenar temprano. Los emprendedores la sienten antes de lanzar un proyecto ambicioso. Los padres la sienten al inculcar disciplina. La resistencia no discrimina, acecha a cualquiera que se esfuerce por hacer algo significativo. Pero eso es precisamente lo que la hace sagrada. Nivela el campo de juego, recordándonos que la grandeza no es privilegio de los talentosos, sino recompensa de los comprometidos. En última instancia, la lección central de Pressfield es la responsabilidad radical. No eres víctima de tus circunstancias, sino un soldado en una guerra interna. Nadie puede luchar por ti. Nadie puede silenciar tu resistencia, solo tú. Y cada día tienes la misma opción, obedecer al miedo o honrar tu propósito. Comprender la resistencia es el primer despertar, actuar a pesar de ella es el segundo. Juntos, marcan el camino del potencial al poder. Toda gran obra de arte, toda innovación, todo acto de valentía en la historia nació de alguien que sintió el mismo terror, la misma vacilación, y aún así actuó. El mundo exterior celebra el resultado, pero la verdadera victoria ocurre mucho antes, en el momento en que alguien elige desafiar la resistencia y comenzar. Ese es el triunfo invisible detrás de todo éxito visible.
El don de Pressfield reside en mostrarnos que la guerra que libramos no es una carga, sino una bendición, pues significa que nuestra vida aún tiene significado por expresar. La resistencia es la guardiana del propósito, y quienes se atreven a enfrentarla se convierten no solo en artistas, sino en guerreros del espíritu humano. No es una fuerza para odiar, sino para respetar, pues define el valor de lo que buscamos crear. Sin ella, la vida sería fácil, pero también vacía. A través de ella, encontramos la sagrada alegría de ganar nuestra libertad, un acto de valentía a la vez. La resistencia, tal como la revela Pressfield, no es solo una fuerza poética o filosófica, sino también profundamente psicológica. Reside en la arquitectura de la mente humana, en los mecanismos de miedo y seguridad que la evolución construyó para protegernos. Los mismos instintos que una vez nos mantuvieron con vida en un mundo peligroso ahora conspiran para limitarnos en uno creativo. El cerebro, después de todo, no distingue entre un depredador fuera de la cueva y una página en blanco que exige vulnerabilidad. Reacciona a ambos con el mismo código primigenio: evitar el dolor, mantenerse a salvo, conservar energía. Lo que llamamos procrastinación es, en realidad, el sistema nervioso defendiéndose de una amenaza percibida. La amenaza no es física, sino existencial. Cuando intentas crear, liderar o cambiar, te arriesgas a la exposición. Te arriesgas al rechazo. Te arriesgas al fracaso. Te sales del mapa familiar de la identidad y la seguridad. El subconsciente, diseñado para evitar la incertidumbre, da la alarma. Susurra que no estás preparado, que harás el ridículo, que deberías quedarte en la comodidad de lo que ya conoces. Esto no es debilidad, es biología. Sin embargo, si la obedecemos sin cuestionarla, la biología se convierte en esclavitud. La guerra del arte revela este conflicto interno, la tensión entre el cerebro de supervivencia y el alma que anhela expandirse, como la esencia de la lucha humana. Comprender esto transforma resistencia de un misterio en un espejo de nuestra psicología más profunda. En el corazón de esta guerra reside el principio de homeostasis. Todo sistema vivo busca el equilibrio, incluso cuando éste es disfuncional. La mente, al igual que el cuerpo, se resiste al cambio. Cuando intentas alterar tus patrones, para crear, crecer, evolucionar, desencadenas una resistencia psicológica porque amenazas el equilibrio. El ego, que se aferra a lo conocido, hará lo que sea para preservar su identidad. Por eso el autosabotaje resulta extrañamente cómodo, es la mente tirando de ti hacia lo familiar, aunque sea doloroso. Nos quedamos en trabajos que odiamos, hábitos que nos agotan, relaciones que nos insensibilizan, porque son cosas conocidas. Lo desconocido, incluso cuando está lleno de posibilidades, se siente peligroso. La resistencia es ese lazo invisible, la gravedad psicológica que te mantiene orbitando alrededor de tu pasado. Pero Pressfield enseña que el crecimiento requiere desobediencia, no a la moralidad, sino a la comodidad. Cuando el ego dice, quédate, el alma debe decir, vete. Ese acto de rebeldía es la semilla de la transformación. Y la ciencia lo confirma: en el momento en que superas la incomodidad, el cerebro comienza a reorganizarse, formando nuevas vías de resiliencia. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar mediante el esfuerzo, es la prueba biológica del poder evolutivo del espíritu humano, pero saber esto no facilita la batalla. Porque la resistencia no es solo un hábito, está intrínsecamente ligada a la identidad. Al intentar algo significativo, pones en peligro la historia que te has contado sobre quién eres. Si siempre has creído ser el casi exitoso, el entre bastidores, el soñador, entonces triunfar en tu vocación destruiría esa identidad. El subconsciente no lo desea. Prefiere un sufrimiento familiar a una libertad desconocida. Por eso, el autosabotaje suele aparecer en el momento del gran avance. Lo vemos en atletas que se derrumban en la cima del éxito, artistas que abandonan su obra maestra casi terminada, emprendedores que colapsan justo cuando las cosas empiezan a funcionar. No son débiles, les aterroriza convertirse en alguien nuevo.
La resistencia, entonces, no es el miedo al fracaso, sino el miedo a la transformación. Y la única cura para ese miedo es la conciencia. Cuando comprendes que el dolor del crecimiento no es destrucción, sino evolución, dejas de huir de él. Empiezas a ver la incomodidad como una señal de que vas por el camino correcto. En el mundo moderno, este antiguo mecanismo psicológico se manifiesta de nuevas formas. Hoy, la resistencia no siempre aparece como miedo, sino como ruido, notificaciones interminables, desplazamiento infinito, comparación constante. La mente, sobreestimulada y desnutrida, encuentra infinitas maneras de evitar el silencio, pues es en el silencio donde resuena la verdad. Pressfield escribió sobre la resistencia antes de la era de las redes sociales, pero su visión se ha vuelto aún más relevante. La era digital ha industrializado la distracción. Nuestros dispositivos se han convertido en cápsulas de escape psicológicas que nos permiten huir del trabajo importante bajo la apariencia de productividad. Nos decimos a nosotros mismos que estamos investigando, creando redes, optimizando, pero a menudo simplemente estamos evitando la incomodidad de la creación. La persona promedio toca su teléfono miles de veces al día. Cada toque es una pequeña rendición a la resistencia disfrazada de conexión. No somos perezosos, somos adictos a la evasión. Los algoritmos se alimentan de la misma vulnerabilidad humana que la resistencia manipula, nuestro deseo de comodidad, aprobación y validación. De esta manera, el mundo moderno se ha convertido en el ecosistema perfecto para que la resistencia prospere. No necesita gritar, solo necesita distraer, y sin embargo, a pesar de todo esto, la cura sigue siendo la misma, la acción disciplinada y consciente. La psicología la llama terapia de exposición. Consiste en enfrentarse a aquello que te asusta, no en teoría, sino en la práctica. Se desarrolla tolerancia a la incomodidad mediante la repetición. A esto se refiere Pressfield con profesionalizarse. No se trata de ego ni de dominio, se trata de presentarse las suficientes veces como para que el miedo pierda su poder. Cuando te sientas a escribir, incluso sin inspiración, estás entrenando a tu sistema nervioso para que deje de tratar la creatividad como una amenaza. Cuando expresas tu verdad, incluso temblando, le enseñas a tu subconsciente que la vulnerabilidad es superable. Con el tiempo, la carga emocional del miedo disminuye y lo que antes parecía insoportable se vuelve normal. Esto es la neurociencia encontrándose con la filosofía, la reprogramación del yo mediante la confrontación disciplinada con la resistencia. Pero la resistencia tiene otro as bajo la manga, se disfraza de moralidad. Te dice que tu trabajo creativo es egoísta, que tus sueños son caprichosos, que deberías ser práctico, servicial y realista. Se envuelve en virtud, susurrando que es mejor sacrificar tu pasión por el bien de los demás. Sin embargo, como argumenta Pressfield, es todo lo contrario. El mundo no necesita tu conformidad, necesita tu vitalidad. Suprimir tu don en nombre de la humildad no es servicio, es miedo. El acto de crear, cuando se realiza con honestidad, se convierte en la mayor contribución. Una persona plena inspira a otros a superarse. Un acto valiente multiplica la valentía. Esta es una verdad psicológica disfrazada de filosofía, la autenticidad sana más que la conformidad. Quienes obedecen a la resistencia en nombre del deber terminan resentidos. Quienes la desafían en nombre de un propósito terminan libres. En el campo de la ciencia del comportamiento, esta dinámica se refleja en lo que los psicólogos llaman conflicto de aproximación-evitación, la atracción y el temor simultáneos hacia una meta. Anhelamos crecer, pero tememos el dolor que conlleva. El sistema de recompensa y el circuito del miedo del cerebro entran en conflicto. Una parte imagina la alegría del logro, otra, la humillación del fracaso. El resultado es la parálisis, ese extraño estado en el que se desea algo profundamente, pero no se es capaz de actuar. No se trata de falta de fuerza de voluntad, sino del choque de dos fuerzas primarias, el impulso de expansión y el instinto de seguridad. La guerra del arte es una guía para comprender este conflicto. No pretende eliminar el miedo, sino enseñar a actuar en su presencia.
Al fin y al cabo, la valentía no es la ausencia de miedo, sino su dominio. Consideremos cómo se desarrolla esta batalla en la vida real. Un escritor pasa semanas dándole vueltas a su idea, diciéndose a sí mismo que necesita un mejor esquema. Un empresario pasa meses perfeccionando un logotipo, pero nunca logra una venta. Una persona que anhela cambiar su vida espera el momento adecuado que nunca llega. Todos son manifestaciones de la misma fuerza, la resistencia racionalizada. Pero cuando finalmente actúan, aunque sea imperfectamente, algo cambia. La energía que antes se consumía en la evasión se libera para crear. Los psicólogos llaman a esto energía de activación, el esfuerzo mental necesario para empezar. Es la parte más difícil de cualquier proceso, pero una vez superada, el impulso toma el control. La sabiduría de Pressfield se alinea perfectamente con esta ciencia. El profesional no espera la motivación para actuar, actúa para crear motivación. La acción genera emoción. Hacer el trabajo genera el estado mental necesario para continuarlo. El autosabotaje, entonces, no es una falta moral, sino un patrón neurológico. El cerebro humano busca coherencia, no excelencia. Anhela la alineación entre creencia y comportamiento, incluso si esa creencia es limitante. Si en secreto crees que no mereces el éxito, el subconsciente se asegurará de que te comportes de maneras que lo confirmen. Esto es disonancia cognitiva en acción, la incomodidad de sostener dos creencias opuestas. Para resolverla, la mente elige la que se siente más segura, no la más verdadera. Prefiere fracasar cómodamente que tener un éxito impredecible. Por eso el éxito resulta aterrador para tantos, altera la narrativa familiar de insuficiencia. Pero la filosofía de Pressfield ofrece una salida. Al identificarte como el profesional, reescribes la historia. Ya no actúas según el sentimiento o el miedo, actúas según el principio. Ya no eres la persona que intenta tener éxito, eres la persona que trabaja. Y ese cambio de identidad lo transforma todo. Reprograma la mente para esperar esfuerzo, para normalizar el miedo, para equiparar la incomodidad con el progreso. La psicología lo confirma, los hábitos basados en la identidad son los más duraderos. Cuando te defines por el acto, no por el resultado, la resistencia pierde su fuerza. Por eso, la disciplina que describe Pressfield es más que mecánica, es dominio psicológico. Sentarse a trabajar a pesar del miedo es reeducar el sistema nervioso para interpretar la incertidumbre como una oportunidad. Cada repetición profundiza nuevas conexiones neuronales, fortaleciendo el hábito de la perseverancia. Con el tiempo, la mente que antes rehuía la dificultad empieza a anhelarla, pues la asocia con el crecimiento. Esta es la ciencia detrás de la tenacidad, de la resiliencia, de cada historia de transformación. La guerra del arte, aunque escrita en un lenguaje espiritual, se alinea perfectamente con los hallazgos de la psicología moderna. El miedo es información, no una instrucción. La resistencia es una señal, no una sentencia. La sensación que te dice que pares es la brújula que apunta hacia tu máximo potencial. Sin embargo, quizás la verdad psicológica más profunda en la obra de Pressfield sea la distinción entre ego y ser. El ego es el arquitecto de la resistencia. Teme la aniquilación y, por lo tanto, se aferra al control. Desea ser admirado, pero nunca vulnerable, exitoso, pero nunca expuesto. El verdadero ser, en cambio, no teme al fracaso, solo teme al silencio. Anhela expresarse, servir, crear sin garantías. La guerra, entonces, no es entre tú y el mundo, sino entre tu ego y tu esencia. El ego busca seguridad, el ser busca la verdad. Cuando eliges el trabajo, cuando te presentas, te arriesgas a la imperfección y sueltas el control, destronas al ego y permites que el ser guíe. Eso es liberación. No se trata de logros, sino de alineación. Y de esa alineación, el verdadero logro fluye naturalmente. En el mundo hipercompetitivo y ávido de atención de hoy, la psicología de la resistencia se ha vuelto más relevante que nunca. El agotamiento, el síndrome del impostor, la distracción crónica, no son enfermedades nuevas,
sino expresiones modernas del mismo miedo ancestral. Nos sentimos abrumados no porque el mundo exija demasiado, sino porque nos exigimos muy poco a nosotros mismos. Nos ahogamos en trivialidades porque tememos el peso del significado. La guerra del arte nos recuerda que la disciplina no es enemiga de la libertad, sino su puerta de entrada. La libertad no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de actuar con propósito a pesar de ellas. Quien domina su resistencia interior se vuelve intocable, no porque ya no sienta miedo, sino porque ha aprendido a transitarlo con gracia. Las ideas de Pressfield resuenan en la psicología, la espiritualidad y el mundo real. La mente se resiste al crecimiento porque éste exige la muerte del yo conocido. Pero cada vez que afrontamos esa muerte, nace algo superior. La resistencia no es un enemigo a vencer, sino una compañera que nos mantiene honestos, que pone a prueba nuestra devoción por la obra que decimos amar. La ciencia del autosabotaje revela la misma verdad que conocían los antiguos: evolucionar es sufrir conscientemente, soportar la fricción de la transformación, adentrarse una y otra vez en lo desconocido. Quienes lo hacen se convierten no solo en creadores de arte, sino en arquitectos de sí mismos. Y esa es la gran paradoja, que la guerra interna, que se siente como un obstáculo, es en realidad la mejor maestra. A través de ella aprendemos valentía, presencia y el poder sagrado de la creación deliberada. Llegamos a comprender que la resistencia, aunque cruel, es la mano que nos forja hasta convertirnos en quienes estábamos destinados a ser. En el mundo moderno, el campo de batalla que Steven Pressfield describió como interno se ha extendido a todos los rincones de nuestra vida cotidiana, una guerra silenciosa y omnipresente que se libra no solo en nuestros corazones, sino también en los entornos digitales que moldean nuestras mentes. La resistencia ha evolucionado, ha aprendido nuestros algoritmos, se ha adaptado a nuestros hábitos y se ha disfrazado tras el brillo de las pantallas. Ya no necesita susurrarnos que no valemos nada, simplemente nos distrae el tiempo suficiente para que olvidemos qué significa siquiera ser dignos. Hoy vivimos en una cultura de opciones infinitas y ruido constante, un mundo donde la atención es moneda de cambio y la distracción, el bien más valioso del planeta. La guerra del arte ya no se libra solo en estudios silenciosos y páginas en blanco, se libra en nuestros bolsillos, en nuestras redes sociales, en nuestro interminable desplazamiento por las vidas cuidadosamente seleccionadas de otros. Cada notificación, cada dosis de dopamina digital, se convierte en una pequeña escaramuza más en la gran guerra entre nuestro propósito y nuestra parálisis. Y, sin embargo, los principios siguen siendo los mismos: el profesional sigue ascendiendo, el aficionado sigue racionalizando y la resistencia, aunque transformada, sigue esperando a quienes dudan. El artista del siglo XXI ya no es solo un pintor o un escritor, es cualquiera que elija la creación sobre el consumo, la profundidad sobre la distracción. El emprendedor que construye algo real en lugar de perseguir la fama viral, el padre o la madre que da ejemplo de disciplina en una era de gratificación instantánea, el estudiante que se concentra profundamente cuando cada aplicación exige su atención, estos son los nuevos guerreros del arte. Crear hoy es rebelarse. Es un acto de desafío espiritual contra un sistema que se beneficia de nuestra falta de atención. La sabiduría de Pressfield fue profética en este sentido. Advirtió que la resistencia vendría disfrazada de seducción, prometiendo facilidad, entretenimiento y comodidad sin fin. Y eso es precisamente lo que nuestro entorno moderno ha perfeccionado. Las mismas herramientas que debían empoderarnos se han convertido en espejos que reflejan nuestras inseguridades y amplifican nuestras dudas. Ignoramos los momentos destacados de otros y los llamamos investigación, guardamos ideas que nunca aplicamos, creamos listas de sueños que nunca comenzamos. La resistencia moderna ya no es la voz que dice, no puedes, sino el susurro constante que dice, después. Y el más tarde, repetido suficientes veces, se convierte en nunca. Para vivir creativamente en esta era, es necesario cultivar una especie de disciplina sagrada, no la rigidez estéril de la rutina, sino la protección deliberada del alma frente a la entropía.
Significa recuperar el silencio en un mundo alérgico a él, dedicarse al trabajo profundo en una cultura obsesionada con la velocidad y anclar el propósito en un océano de comparaciones. El concepto de Pressfield de profesionalizarse se vuelve casi revolucionario ahora, porque profesionalizarse es desconectarse, no necesariamente de la tecnología, sino de la dependencia de ella. Es recordar que la maestría no comienza con más herramientas, sino con menos distracciones. El profesional de hoy entiende que la resistencia ya no grita, se desplaza. Se esconde tras correos electrónicos, métricas, análisis, la ilusión de productividad que oculta la ausencia de progreso. El campo de batalla es tu calendario, tu rutina matutina, tu mente antes de revisar el teléfono. Y cada día que eliges comenzar tu trabajo antes de dejar que el mundo te diga quién debes ser, ya has ganado la primera batalla. Sin embargo, también existe belleza en esta era. La paradójica verdad de que las mismas tecnologías que amplifican la resistencia ofrecen herramientas para la trascendencia. El mismo Internet que distrae también puede conectar, educar y empoderar. La diferencia radica en la intención. La resistencia prospera en el uso inconsciente, muere en la creación consciente. Abrir una plataforma con el propósito de contribuir, en lugar de consumir, la transforma en un instrumento de arte. La guerra del arte enseña que el trabajo no se trata solo de producción, sino de alineación, el acto sagrado de alinear tus acciones con tu propósito superior. Desde esta perspectiva, incluso el ámbito digital se convierte en un lienzo. El emprendedor que construye un negocio ético, el diseñador que crea experiencias significativas, el profesor que comparte su conocimiento en línea, todos libran la misma batalla. Todos resisten la atracción gravitacional de la mediocridad y el ruido. Su disciplina no consiste en abstenerse del mundo moderno, sino en dominar su relación con él. Sin embargo, para la mayoría, el mayor desafío sigue siendo el mismo, estar presente. La ley atemporal de Pressfield, que la resistencia siempre te encontrará en el umbral de tu vocación, se siente aún más pesada ahora porque ese umbral se ha multiplicado. Cada idea compite con miles de distracciones, cada momento de inspiración debe luchar contra un sinfín de opciones para escapar. El cerebro, inundado de novedades, lucha por mantener la concentración el tiempo suficiente para alcanzar la maestría. Vivimos en una economía de la atención que agota nuestro recurso más preciado, la presencia. Para ganar esta batalla, debemos recuperar la presencia como fundamento de la creación. Debemos recordar que el genio no es un destello fugaz, sino la lenta acumulación de pequeñas horas de concentración. El profesional lo entiende y, por lo tanto, crea rituales, ritmos diarios que lo anclan en medio del caos. No espera el silencio, lo crea. No busca la motivación, la genera a través del movimiento. Sus mañanas son batallas de preparación, sus tardes reflexiones de resistencia. Sabe que, en un mundo obsesionado con los resultados, el proceso es rebeldía. En esta reflexión, la guerra del arte se convierte en algo más que un manual de creatividad. Se transforma en una guía de supervivencia para el alma moderna. Nos recuerda que sentir resistencia no es un fracaso, sino la prueba de que estamos vivos y comprometidos con algo significativo. En el momento en que dejamos de sentir resistencia, nos encontramos iluminados o en la complacencia, y la mayoría de nosotros aún no lo estamos. La incomodidad de hacer cosas difíciles es la fricción del crecimiento, la señal de que estamos superando la comodidad y el ego. Pero la psique moderna, condicionada por la constante comodidad, interpreta la fricción como un fracaso. Nos rendimos no porque el trabajo sea imposible, sino porque hemos olvidado que la dificultad es sagrada. Cada notificación, cada distracción, cada tentación de placer instantáneo, nos condiciona a temer el aburrimiento, a evitar la quietud, a asociar el esfuerzo con el dolor en lugar de con la transformación. Sin embargo, la sabiduría de Pressfield atraviesa esta ilusión como una cuchilla. El profesional no necesita sentirse bien para hacer un buen trabajo. Actúa primero, y la emoción le sigue. Comprende que el significado no se encuentra en la comodidad, sino que se gana a través de la perseverancia. ¿Cómo se traduce esto en la práctica?
Se traduce en un creador que cierra todas las pestañas excepto la que realmente importa. Se traduce en un empresario que prioriza el valor sobre la viralidad. Se traduce en un joven soñador que elige desarrollar sus habilidades en lugar de buscar reconocimiento. Se traduce en el silencioso heroísmo de la constancia diaria, la persona que, sin ser vista ni celebrada, se entrega a su oficio una vez más. En el mundo moderno, estos pequeños actos de disciplina son actos de fe radicales. Cada uno le dice a la resistencia, hoy no me vencerás. Y aunque la lucha nunca termina, estos momentos se acumulan hasta convertirse en algo profundo, la integridad. La integridad para perseverar, para honrar la propia vocación, para vivir en consonancia con la propia verdad interior. Esa es la nueva moneda de la grandeza, mucho más rara que la fama o la fortuna. En una cultura ahogada en ruido, la integridad se convierte en música. La filosofía de Pressfield también tiene una profunda dimensión financiera y empresarial que los creadores modernos deben comprender. Antiguamente, la línea entre arte y comercio era clara, hoy se ha desdibujado por completo. La misma disciplina que impulsa la creatividad impulsa el crecimiento financiero. La resistencia no solo te impide pintar o escribir, te impide invertir, arriesgarte, lanzar ideas que podrían cambiar tu vida. Te mantiene atrapado en ciclos de planificación en lugar de producción, consumiendo cursos en lugar de ejecutar, esperando certezas en un mundo que premia la audacia. La lección de Pressfield es atemporal, la fortuna favorece al profesional. No al afortunado, no al talentoso, sino al constante. En términos modernos, esto significa la persona que construye sistemas, que trata su trabajo creativo o financiero con seriedad, que aprende haciendo. La resistencia te lleva a ser reactivo, el profesionalismo te hace proactivo. Uno espera la oportunidad, el otro la crea. La guerra del arte es, en este sentido, también el arte de la guerra para tus ingresos potenciales, tu independencia, tu capacidad de valerte por ti mismo en una economía diseñada para mantenerte dependiente. Y sin embargo, aquí reside una reflexión más profunda, una dimensión moral. La guerra que libramos no es solo contra la distracción, sino contra la falta de sentido. La era de la conveniencia ha facilitado más que nunca la existencia sin vivir plenamente. Puedes trabajar todo el día y no producir nada trascendental. Puedes estar rodeado de gente y no sentirte conectado jamás. Puedes acumular seguidores y aún así perderte a ti mismo. La resistencia triunfa cada vez que intercambiamos profundidad por velocidad, alma por métricas, arte por algoritmos. Vivir con sentido hoy en día implica bajar el ritmo lo suficiente para escuchar tu propia voz entre el ruido. La guerra del arte se convierte en una meditación sobre la autenticidad, sobre crear no por aplausos, sino por conexión con uno mismo. En una época donde todos quieren ser vistos, el verdadero artista busca ver. Crea no porque el mundo lo exija, sino porque su espíritu lo anhela. Sin embargo, esta reflexión debe volver al punto central que Pressfield destacó: la resistencia nunca desaparece. Evoluciona, se regenera, se adapta. Cada vez que alcanzas un nuevo nivel de maestría, te encuentra allí, revestida de mayor sofisticación. El profesional lo acepta como parte del camino. Sabe que cada día es un nuevo compromiso, cada mañana una elección. No busca la victoria final, solo la fidelidad diaria. El aficionado sueña con terminar, el profesional sueña con continuar. Esta mentalidad es liberación disfrazada, pues te libera del perfeccionismo y la ansiedad. Ya no persigues la ilusión de un yo completo, encarnas la práctica del devenir. Y esa, quizás, sea la aplicación más moderna de todas. En una era obsesionada con los resultados, la verdadera revolución es la devoción al proceso. La guerra del arte no se trata de ganar una sola vez, se trata de ganar a diario, en silencio, sin aplausos. A medida que el mundo se vuelve más ruidoso, la importancia de la claridad interior aumenta. El artista moderno debe proteger su mente con la misma ferocidad con que un soldado protege su arma. Meditación, escribir un diario, establecer límites digitales, realizar rituales creativos,
no son lujos, sino escudos. Cada decisión de proteger tu concentración es un acto de rebeldía. Cada momento de soledad es una estrategia. El campo de batalla actual es el territorio psicológico, el espacio entre tu intención y tu distracción. Mantener ese terreno firme es vivir con plena conciencia. Y de esa vida consciente surge todo lo demás: arte, riqueza, significado, paz. Así pues, la guerra continúa, aunque el terreno haya cambiado. El mismo miedo, la misma duda, el mismo enemigo invisible que Pressfield identificó hace décadas aún acecha en cada generación, pero también el mismo potencial para la grandeza. El mundo moderno, con todo su ruido, también ofrece una libertad sin precedentes. Puedes crear, compartir, construir e influir en la vida de las personas desde cualquier lugar. Las herramientas de la creación están en tus manos, la única barrera que queda es la que llevamos dentro. La guerra del arte nos invita a recordar que, si bien la tecnología ha transformado el mundo, no ha transformado el alma. Las mismas leyes del esfuerzo, la disciplina y la valentía siguen rigiendo la creación. El profesional de hoy, como el guerrero de antaño, debe levantarse cada mañana y elegir lo sagrado sobre lo superficial, lo significativo sobre lo trivial, lo real sobre lo fácil. Y quizá esa sea la reflexión definitiva, que el verdadero campo de batalla no está fuera de nosotros, ni dentro de nuestros dispositivos, sino dentro de nuestra voluntad. La silenciosa e invisible decisión de si haremos el trabajo o dejaremos que la resistencia vuelva a ganar. Al final, las herramientas pueden cambiar, pero la guerra nunca. Lo que importa, ahora más que nunca, es que recordemos quiénes estamos destinados a ser, no consumidores de distracciones, sino creadores de significado. Llega un punto en la trayectoria de todo creador, en la vida de todo buscador, donde la batalla deja de sentirse externa, cuando la lucha contra la resistencia se revela no como una guerra de productividad, ni siquiera como una cuestión psicológica, sino como algo sagrado y ancestral, una guerra por el alma misma. Este es el terreno que Steven Pressfield explora en el acto final de La Guerra del Arte, donde sus palabras dejan de sonar a manual y se convierten en escrituras sagradas. Porque, en su nivel más profundo, la resistencia no es simplemente pereza, miedo o procrastinación, es la sombra proyectada por el potencial. Es la prueba de que algo divino dentro de nosotros intenta emerger y que esa emergencia encuentra una fuerza igual y opuesta. Toda persona que haya creado, amado o perseguido algo significativo ha sentido esta tensión, la atracción entre el yo que se aferra a la comodidad y el yo que anhela la trascendencia. Y ese anhelo, ese deseo sagrado de crear, de crecer, de dar a luz algo que antes no existía, no es casual. Es el eco de algo eterno que nos llama hacia arriba. La guerra del arte, en su nivel más profundo, es un manual para la guerra espiritual. Una guía para confrontar las fuerzas invisibles que mantienen a la humanidad dormida y reclamar el derecho de nacimiento de la conciencia creativa, porque crear de verdad, es colaborar con lo invisible. El artista, el pensador, el constructor, el sanador, cada uno se sitúa en el límite del mundo visible y escucha lo que anhelan hacer a través de ellos. Pressfield llama a esta comunión invocar a la musa, pero el nombre no importa, lo que importa es la actitud. El artista no inventa, se alinea. Se convierte en un canal a través del cual algo superior se expresa. La tragedia de la vida moderna es que hemos olvidado lo sagrado de ese acto. Hemos reducido la creación a contenido, el propósito a productividad, el genio a interacción algorítmica. Sin embargo, bajo todo el ruido, la verdad espiritual permanece. Cada vez que un ser humano vence la resistencia y realiza su trabajo, participa en el despliegue divino de la creación misma. Escribir una frase, esculpir una escultura, construir un negocio que inspire a otros, estos no son actos de ego, son actos de devoción. Son afirmaciones de que el espíritu sigue vivo en la materia, de que la conciencia aún elige crear en lugar de consumir, de que el alma humana aún es capaz de comulgar con la eternidad, pero para alcanzar ese nivel, hay que atravesar el fuego. La guerra espiritual no es cómoda, consume todo lo falso. Exige entrega, no a la resistencia, sino al propósito.
Y esta entrega se siente como la muerte del ego, por eso tan pocos la logran. Cuando Pressfield dice que el profesional se convierte en profesional, describe no solo disciplina, sino devoción. Convertirse en profesional es entrar en el templo de tu vocación y aceptar tu sagrado deber. Es dejar de pedir garantías al universo y empezar a ofrecer tu esfuerzo como tributo. Es comprender que la musa no visita a los indecisos. Lo divino espera a los devotos. Y la devoción comienza con el acto más simple y difícil de todos, presentarse cada día con el corazón abierto, dispuesto a servir a la obra que te llama. El profesional no trabaja por aplausos ni aprobación, trabaja porque ha escuchado la llamada. Comprende que la obra es sagrada y que abandonarla es traicionar algo más grande que sí mismo. Por eso la resistencia se siente demoníaca, no es simplemente un enemigo personal, sino universal, una fuerza que busca mantener apagada la luz de la conciencia. Combatirlo, entonces, es servir no solo a uno mismo, sino a toda la creación. De este modo, la guerra del arte trasciende su propio género. No es un libro sobre el éxito, es un libro sobre la salvación. Nos recuerda que el arte, en todas sus formas, es la manera en que el alma humana responde al cosmos. Cada acto de valentía, cada instante de integridad, cada hora dedicada a la silenciosa búsqueda de la excelencia es una declaración de que el espíritu aún respira dentro de la forma. Y esta batalla no es nueva. Es tan antigua como la humanidad. Los antiguos guerreros la llamaban Dharma, el camino de la rectitud, el deber del alma. Los filósofos la llamaban Logos, el orden divino que anima la existencia. Los místicos la llamaban entrega, la fusión del yo con la voluntad superior. Pressfield, en su lenguaje moderno, la llama profesionalismo. Distintas palabras, la misma verdad. Vivir alineado con un propósito es participar de algo infinito. Resistirse a ese propósito es vivir en la sombra, medio dormido, atormentado para siempre por lo que pudo haber sido, y sin embargo, esta guerra jamás se gana con agresión. El guerrero espiritual no lucha para destruir, sino para revelar. No vence la resistencia, la disuelve mediante la presencia, la humildad y la persistencia. En este sentido, la creación se convierte en una forma de meditación. Cada vez que te sientas ante la página en blanco, el lienzo vacío, el día sin forma, practicas la entrega, reconociendo que no eres la fuente, sino solo el custodio. La musa, lo divino, sea cual sea el nombre que se elija, obra a través de quienes tienen el valor de preparar el espacio. Te presentas, respiras, comienzas, y el acto de comenzar invita a la gracia. Esta es la misteriosa reciprocidad que todo artista conoce pero no puede explicar, que el universo parece encontrarse contigo a mitad de camino una vez que te comprometes. El pincel se mueve con mayor facilidad, las palabras encuentran ritmo, la música fluye, no porque el trabajo se haya vuelto más fácil, sino porque te has vuelto más abierto. La resistencia es la contracción del ego, la inspiración es la expansión del alma. Y la obra misma se convierte en oración, no en el sentido religioso, sino en el sentido de alineación, la fusión del esfuerzo y la esencia, considerar tu oficio como sagrado lo transforma todo. La ansiedad por el resultado se desvanece. La comparación con los demás pierde sentido. Ya no te preguntas, ¿tendrá éxito, sino será útil? Ya no persigues la perfección, porque comprendes que pertenece a lo divino, tu tarea es simplemente ofrecer lo mejor de ti. En esta entrega, paradójicamente, emerge la máxima calidad. El ego, liberado de su control, se convierte en el instrumento que estaba destinado a ser. El artista deja de actuar y comienza a transmitir. La obra se convierte en un puente entre el cielo y la tierra, lo invisible y lo tangible, lo atemporal y el presente. Pressfield nos recuerda que la musa recompensa a quienes la respetan con trabajo, no con halagos. Por eso, el acto de crear exige tanto humildad como audacia, humildad para reconocer que no eres la fuente, audacia para actuar como si lo fueras. El guerrero espiritual transita esta paradoja a diario, creando con voluntad férrea y entrega total.
Pero la guerra no se trata solo de la creación, sino también de cómo vivimos. Cada elección se convierte en un frente en esta lucha invisible. Elegir la bondad en lugar del cinismo, la presencia en lugar de la distracción, el propósito en lugar de la comodidad, son actos de resistencia contra la resistencia misma. Quien dice la verdad en un mundo ruidoso, quien ama profundamente en una cultura de apatía, quien mantiene su integridad cuando sería más fácil ceder, también es un artista. Está moldeando el panorama moral y espiritual de la humanidad. Por eso la filosofía de Pressfield resuena más allá del ámbito del arte, porque cada alma tiene una vocación y cada vocación exige valentía. El médico que cura con compasión, el maestro que enciende la curiosidad, el constructor que edifica con visión, todos participan en esta misma labor sagrada. Vivir plenamente, compartir tu don, no dejar nada sin expresar, esta es la victoria espiritual, y hay otra capa más, una más silenciosa e íntima. Cuanto más te adentras en tu trabajo, más te enfrentas a la verdad de quién eres. El trabajo se convierte en un espejo. Refleja no solo tu habilidad, sino también tus sombras, tus miedos, tus apegos. Te muestra dónde te escondes, dónde te resistes, dónde aún te aferras. En este sentido, el trabajo mismo se convierte en tu maestro, y la resistencia en el aprendizaje. Cada vez que te enfrentas a la página en blanco, no solo creas, sino que te creas. Esculpes tu ser interior a través de la disciplina del oficio exterior. Esta es la alquimia oculta a la que alude Pressfield, la transformación del alma mediante la devoción al trabajo. Lo que produces es secundario, en quien te conviertes en el proceso es la verdadera obra maestra, en esta comprensión reside una profunda paz. Empiezas a ver que la guerra nunca fue contra el mundo, ni contra alguna fuerza externa que intentara detenerte. Fue contra la ilusión de haber estado separado de tu propósito. La resistencia, en su cruel ironía, fue precisamente lo que te guió de vuelta a casa. Te impulsó, te puso a prueba, te obligó a fortalecerte lo suficiente para portar la luz que estabas destinado a llevar. Sin ella, permanecerías sin ser probado, sin templar, dormido. Por eso Pressfield escribe no con odio hacia la resistencia, sino con respeto. Es el adversario necesario. Agudiza al guerrero, refina al artista, humilla al buscador. A través de la oposición, descubrimos la devoción. A través del miedo, aprendemos la fe. A través de la resistencia, recordamos la gracia, y cuando llega esa gracia, silenciosamente, como el amanecer tras una larga oscuridad, se siente menos como una victoria y más como un reencuentro. Te sientas frente a tu obra y te das cuenta de que ya no estás luchando. El ruido se desvanece, las dudas se atenúan y lo que queda es quietud. En esa quietud, algo fluye a través de ti, un ritmo, una verdad, una belleza que se siente a la vez completamente tuya y ajena. Esa es la musa, el espíritu, la fuerza creativa divina que fluye por el canal que has despejado con años de trabajo y fe. En ese momento, no estás separado de la creación, eres parte de su flujo eterno. El tiempo se disuelve, el ego desaparece y lo que queda es pura presencia, la conciencia temporal de la que brota todo gran arte, toda gran vida. La guerra espiritual, te das cuenta, nunca se trató de conquista, se trató de recordar. Recordar quién eres más allá del miedo. Recordar que crear es amar. Recordar que el simple hecho de estar presente es un acto de devoción, y cuando el momento pasa, cuando la musa se retira y el trabajo vuelve a ser arduo, ya no te desesperas. Comprendes que el flujo y reflujo es natural, que la gracia visita a quienes preparan el espacio, que la fe se forja tanto en la espera como en la acción. Sigues presente, no para perseguir la inspiración, sino para honrarla. Te conviertes, en el sentido más auténtico, en servidor de tu propósito. Esa es la forma más elevada de libertad, estar sujeto solo a la devoción, vivir no por los caprichos de la emoción, sino por el ritmo del compromiso. Y en esa devoción, la vida misma se convierte en arte. Cada respiración, cada gesto, cada acto de presencia se torna creativo. Las fronteras entre el arte y la vida se disuelven,
y te das cuenta de que toda tu existencia es el lienzo, tus decisiones diarias las pinceladas, tu valentía el color. Esta es la revelación suprema de la guerra del arte, que la guerra y el arte son lo mismo. La lucha es la creación. La resistencia es la prueba de la vida. El trabajo, el miedo, la perseverancia, todo ello es la sagrada coreografía del devenir. El libro de Pressfield no trata simplemente de escribir, pintar o construir, trata de recordar que cada uno de nosotros es un artista en el arte de humanizarnos. Y en ese recuerdo reside la redención. La guerra espiritual no se gana con un gran gesto, sino con la fe silenciosa de 1000 mañanas, la oración susurrada de quien regresa una y otra vez a la obra a pesar de la oscuridad, quien elige la creación sobre el caos, el amor sobre el miedo, el propósito sobre la comodidad. Esa es la victoria suprema, no conquistar el mundo, sino alinearse con la verdad que lo mueve. Vivir como receptáculo de lo eterno, servir a lo invisible con manos visibles, dejar tras de sí no solo obra, sino luz, y así, la guerra continúa, no como conflicto, sino como llamado. Cada amanecer te invita una vez más a elegir, ¿servirás a la resistencia o a la musa? ¿Vivirás como espectador o como partícipe del milagro de la creación? La respuesta no estará en las palabras, sino en la acción, en tu forma de vivir, en el trabajo que ofreces, en la fe que mantienes cuando nadie te ve. Ahí es donde el alma encuentra la paz, y ahí es donde la guerra finalmente se transforma en adoración. Y al final, cuando el polvo de la larga guerra interna comienza a asentarse, lo que queda no es la gloria de la victoria, sino la serena claridad de la transformación. La guerra del arte no concluye con un triunfo en el sentido tradicional. No hay banderas izadas, ni medallas entregadas, ni aplausos celestiales finales, solo el silencioso saber que algo dentro de ti ha despertado, algo antiguo y perdurable. Has enfrentado la resistencia no como un enemigo abstracto, sino como la sombra íntima de tu propio devenir. Has luchado contra el peso invisible que te impedía realizar tu trabajo, cumplir tu propósito, vivir la vida que te correspondía. Y en esa batalla, en cada momento de miedo, vacilación y perseverancia, has forjado un yo más profundo, no el yo de la ambición o el ego, sino el yo que recuerda. El que sabe que la creación nunca se trató de éxito, sino de armonía. Que la grandeza no se otorga, sino que se construye en las pequeñas horas invisibles, cuando nadie observa. Llegas a comprender que la resistencia nunca intentó destruirte, intentaba revelarte, poner a prueba tu devoción, purificar tu voluntad, despojarte de todo falsedad hasta que solo quedara la verdad. Era el antagonista necesario para tu evolución. Y ahora, al borde de tu propio paisaje devastado por la guerra, comprendes que la victoria no es la ausencia de resistencia, sino la capacidad de levantarte cada día a pesar de ella. Hay una quietud sagrada en esa comprensión. El ruido de la duda se desvanece, no porque haya desaparecido, sino porque ha perdido su autoridad. Las voces que antes te decían que esperaras, que te conformaras, que transigieras, ahora suenan lejanas y huecas. Ya no intentas silenciarlas, simplemente las ignoras, firme e inquebrantable. Eso es maestría, no control sobre la vida, sino armonía con su caos. Empiezas a trabajar no por la fuerza, sino desde el fluir. La disciplina que antes se sentía como una carga se convierte en una forma de gracia. Los mismos hábitos que antes exigían esfuerzo ahora se sienten como un ritual. Cada mañana te levantas, no con temor, sino con reverencia. Has aprendido que tu verdadero poder reside no en sentirte inspirado, sino en ser fiel. Ahora sabes que la musa no es algo que persigues, es algo a lo que honras estando presente. Y así estás presente, una y otra vez, no porque hayas vencido el miedo, sino porque ya no negocias con él. Has aprendido a coexistir con la incertidumbre, a encontrar ritmo en la resistencia, a respirar a través de la incomodidad que antes te paralizaba. Eso es lo que significa ser un profesional, comprender que la guerra nunca termina, pero que uno se ha convertido en alguien que ya no huye de ella. En esta calma posterior, por fin puedes ver la arquitectura del viaje que te trajo hasta aquí. Comprendes cómo cada retraso, cada fracaso, cada intento fallido formó parte de la iniciación.
Ves cómo el miedo fue el guardián de la puerta, cómo la procrastinación puso a prueba tu paciencia, cómo el perfeccionismo fue el espejo que te obligó a confrontar tu propio ego. Comprendes cómo los días que creías perdidos, las páginas en blanco, los borradores rotos, la espera silenciosa, fueron, en realidad, el campo de entrenamiento sagrado para la perseverancia. Cada acto de desafío contra la resistencia, por pequeño que fuera, construyó los cimientos de tu fortaleza interior. Y ahora entiendes lo que Pressfield quiso decir cuando afirmó, lo más importante del arte es trabajar. Nada más importa excepto sentarse cada día e intentarlo. Porque el intento en sí mismo fue la transformación. Creías que estabas creando una obra de arte, un negocio, una carrera, pero en realidad, estabas construyendo tu ser. El trabajo nunca se trató de lo que producirías, se trató de en quien te convertirías en el proceso de producirlo. Y ese ser, nacido del trabajo, la fe y la repetición, es inquebrantable, empiezas a caminar de otra manera. Ves el mundo de otra forma. Las mismas tareas que antes parecían insignificantes ahora resplandecen con un significado silencioso. Hacer la cama, abrir el cuaderno, organizar tu horario, todo se convierte en un acto de devoción. Ya no buscas la motivación, comprendes que la motivación es el eco de la acción, no su causa. Te mueves con un ritmo constante, casi meditativo, como un guerrero que ha visto la batalla y ha regresado no con orgullo, sino con sabiduría. Has aprendido a confiar en el proceso, a encontrar la belleza en la imperfección, a ver la creación como una conversación entre tú y el universo. La musa ya no se siente como una deidad distante, se siente como una presencia dentro de ti, viva en cada aliento, esperando encontrarse contigo en el momento del esfuerzo. Ya no temes la resistencia, porque has aprendido a verla como prueba de importancia. Cuando surge, sonríes, porque sabes que solo visita a quienes están a punto de lograr algo significativo. Ya no señala peligro, sino dirección. La sigues no para evitar el dolor, sino para perseguir tu propósito. Y esa reorientación lo cambia todo. La vida se centra menos en el control y más en la comunión, sin embargo, en esta paz recién hallada, también te das cuenta de algo más, que tu transformación nunca debió terminar contigo. La guerra interna que has librado y ganado se convierte en un mapa para quienes aún se encuentran perdidos en la niebla de su propia resistencia. Tu valentía se transforma en un faro, no porque la presumas, sino porque la encarnas. Te conviertes en la prueba silenciosa de que la creación es posible, de que la disciplina puede coexistir con la alegría, de que el arte no es un privilegio, sino una responsabilidad. Empiezas a dar sin temor al agotamiento, porque has aprendido que la energía se expande a través de la expresión. Comprendes lo que Pressfield quiso decir cuando afirmó que la vida del artista no se trata solo de autoexpresión, sino de servicio. Cuando realizas tu trabajo con integridad, das permiso a otros para hacer lo mismo. Tu devoción se extiende, impactando vidas que jamás conocerás, inspirando valentía en corazones que nunca llegarán a conocer. Esa es la economía espiritual de la vida creativa, lo que das regresa multiplicado, no siempre en forma material, sino en significado. La victoria sobre la resistencia, entonces, no es el fin de la guerra, sino su evolución. El campo de batalla pasa del interés propio al servicio. Dejas de preguntarte, ¿cómo puedo ganar? Y empiezas a preguntarte, ¿cómo puedo contribuir? Te das cuenta de que la misma energía que antes alimentaba tu miedo ahora puede alimentar tu generosidad. Ya no necesitas proteger tu arte ni tus ideas, simplemente necesitas compartirlas. Porque el acto de dar es en sí mismo creación, y la creación es como evitamos que la resistencia nos reclame. Cada vez que te entregas a algo más grande que tu ego, frenas la marea del estancamiento. Transformas lo personal en universal. Y al hacerlo, cumples el verdadero propósito de la guerra del arte, no solo crear arte, sino vivir artísticamente, convertir la existencia misma en expresión, hacer de tu vida una forma de arte. Esta comprensión trae consigo una profunda humildad. Ahora entiendes que nunca hubo una meta, solo una práctica cada vez más profunda.
El artista, el emprendedor, el padre o la madre, el buscador, todos son simplemente viajeros en el camino de la creación, aprendiendo a manejar su oficio con gracia. La resistencia aún aparece, pero ya no asusta, se ha convertido en una maestra familiar. Ya no maldices su presencia, la agradeces, porque te recuerda que debes permanecer alerta. Te dice que aún te importa, que aún estás creciendo, que tu espíritu indomable sigue vivo. Ahora ves que la guerra y el arte están inextricablemente unidos, uno le da sentido al otro. Sin resistencia, no habría crecimiento, ni desafío, ni trascendencia. Sin la lucha, no habría historia que valiera la pena contar. Y así aprendes a amar la tensión, a danzar con ella, a ver en ella el pulso de la vida misma. La persona que eras al comenzar esta guerra no podía comprender esta paz. En aquel entonces, buscaba certeza, validación, control. Querías que el miedo desapareciera, que el camino estuviera despejado, que el éxito estuviera garantizado. Ahora, ves la belleza en la incertidumbre. Comprendes que la fe nunca se trató de seguridad, sino de acción. Creer es actuar, incluso cuando la vista está nublada. Has aprendido que la creación exige entrega, que la mejor obra surge no al forzarla, sino al permitirla. Has aprendido a escuchar, no el ruido del mundo, sino el ritmo silencioso que subyace en él. Y en esa escucha, has encontrado tu lugar, tu pulso, tu paz. Al mirar atrás, te das cuenta de que la guerra del arte nunca se trató de un logro externo. Siempre se trató de volver a casa, a ti mismo, a tu propósito, al ritmo divino que te ha estado llamando desde siempre. La resistencia que una vez odiaste era la puerta que debías cruzar para regresar a ese hogar. Era el umbral entre la falsa seguridad y la verdadera vida del alma. Ahora que lo has cruzado, no sientes resentimiento, solo reverencia. Comprendes por qué tuvo que ser difícil, porque la musa guardó silencio hasta que demostraste tu fe, porque la obra lo exigió todo antes de dar nada a cambio. La obra siempre te estuvo moldeando para convertirte en alguien capaz de albergar sus dones. La creación no es aleatoria, es reciprocidad sagrada. Ofreces tu devoción y la vida te da significado a cambio, y así, la travesía del artista continúa, como siempre. Cada día, un nuevo comienzo. Cada mañana, una nueva oportunidad para cultivar la presencia. Te levantas no para perseguir un sueño, sino para honrar un deber, el de convertirte en la expresión más plena de la vida que te ha sido confiada. Escribes, construyes, pintas, enseñas, lideras, no para alcanzar la inmortalidad, sino para aportar tu verso a la canción eterna. Y aunque la resistencia siempre regresará, ya no la temes, porque sabes que su llegada significa que la musa está cerca. Sabes que cuanto más te acercas a la verdad, más fuerte se vuelve el miedo, y que esto también es prueba de que estás en el camino correcto. Caminas con humildad, con valentía, con serena convicción, comprendiendo que la maestría no es la perfección, sino la devoción a lo largo del tiempo, y a medida que la verdad final se revela, comprendes que la verdadera victoria sobre la resistencia no consiste en vencerla, sino en trascenderla. En pasar de la guerra a la armonía, del esfuerzo al fluir, del miedo a la fe. En darte cuenta de que el acto creativo y el acto de vivir son uno y el mismo. Ya no preguntas qué te dará el trabajo, preguntas en qué te convertirá. Ya no ruegas por la facilidad, ruegas por la fuerza para seguir adelante. Ya no temes la página en blanco, porque has aprendido que la página en blanco es la vida misma, infinita, expectante, llena de posibilidades. Y así, la enfrentas con la única arma que jamás importó, la presencia. Respiras. Empiezas. Y en ese comienzo, lo encuentras todo. Quizás esto es lo que Pressfield siempre quiso que entendiéramos, que la guerra nunca debió evitarse ni ganarse, sino abrazarse. Que la resistencia es la sombra de nuestro potencial divino, y combatirla es despertar al Dios que llevamos dentro. Que la musa no es un mito lejano, sino el susurro de la creación que se manifiesta en cada acto de valentía.
Que vivir como creador, en el arte, en los negocios, en el amor, en el espíritu, es estar cada día en el umbral entre el miedo y la fe, y elegir la fe una y otra vez. La guerra del arte termina donde empezó, en el momento cotidiano de un ser humano frente a lo desconocido, temblando pero dispuesto, temeroso pero fiel, imperfecto pero presente. Ahí es donde comienza toda grandeza, en la silenciosa decisión de empezar, y así concluye la historia, no con un final, sino con una invitación. La guerra aún aguarda, la musa aún escucha y tu obra aún llama. La única pregunta que queda es la misma que Pressfield deja resonando a través del tiempo, la pregunta que define a todo artista, a todo guerrero, a todo ser humano que se ha enfrentado a su destino: ¿cumplirás con tu deber?